Bienvenido al programa En Derecho, un programa del canal comunitario de Amaga Televisión, un espacio de participación de la comunidad con profesionales en Derecho que resolverán inquietudes y darán respuesta a muchas preguntas que tiene la comunidad en materia de seguridad social. Hoy tenemos como invitada a la doctora Olga Lucía Monsalve Bedoya, abogada especialista en seguridad social de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Esperamos hacer buen uso de este espacio para que la comunidad pregunte, para que la doctora Olga Lucía nos informe y nos oriente sobre esos temas tan complejos en Colombia como es la seguridad social, especialmente riesgos laborales, enfermedades profesionales y todo lo derivado de este tema. Tendremos hoy el tema relacionado con la seguridad social en materia de riesgos laborales. Para ello, contamos hoy con la participación y la presencia de la doctora Olga Lucía Monsalve Bedoya, que maneja el tema a la perfección, ya que es su especialidad. Doctora Olga Lucía, bienvenida nuevamente al programa En Derecho. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con la comunidad todos esos conocimientos que en materia de derecho laboral y especialmente en seguridad social tenemos en nuestra región y a nivel del país. Gracias, doctora Olga Lucía, bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenos días, León Fabio. Buenos días a todo el canal comunitario Amaga TV. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes como profesional en Derecho desde el punto de vista de la seguridad social, manejando hoy el tema de riesgos laborales, que espero que sea de mucho interés para la comunidad en general. La ley 100 del 93, doctora Olga Lucía, nos habla de tres ítems fundamentales: salud, pensión, riesgos laborales. Anteriormente se inició como riesgos profesionales. Ese riesgo laboral, para que la comunidad nos pueda entender fácil, se refiere a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué es en sí o cómo define la ley un accidente de trabajo? Bueno, la definición de accidente de trabajo ha tenido múltiples cambios, ha evolucionado porque han existido controversias. Inicialmente se tenían eventos que no se consideraban accidentes de trabajo, entonces tuvieron que ser tratados desde el punto de vista jurisprudencial, al punto de que ya con la creación de la ley de riesgos laborales vino y trajo la definición como tal de riesgos laborales y enfermedades profesionales, y dice que accidente de trabajo es aquel suceso repentino que le ocurre a un trabajador con ocasión del trabajo, o por la ejecución de este mismo, y que le imposibilitan desarrollar pues su capacidad laboral de una forma normal para lo que fue contratado. ¿Y una enfermedad profesional? La enfermedad profesional es también aquella patología que es adquirida por la ejecución, que tiene un nexo de causalidad con la labor o con el trabajo que fue contratado pues este trabajador. Entonces debe de tener un nexo común, un nexo de causalidad para ser catalogada como una enfermedad de origen profesional, porque o si no estaríamos frente a una enfermedad de origen común. Y ahí la diferencia, doctora, que encontramos en esos dos términos, accidente laboral y enfermedad profesional. El accidente laboral tiene un instante, una fecha, una hora en que se produjo y se debe haber reportado o se deberá reportar. Más adelante podemos mirar cómo se reporta y ante quién se reporta un evento de estos. O sea, el accidente de trabajo tiene una causal inmediata con tiempo y espacio en el que se ocurre. Pero la enfermedad profesional no tiene esa fecha exacta porque, como lo dice usted, doctora, es un proceso largo de exposición a determinadas condiciones del trabajador, a un mismo riesgo y a una misma posición que puede ir empezando a degenerar alguna parte del cuerpo que termina en una enfermedad profesional muy confundida con la enfermedad común. Sí, señor, y precisamente porque hay enfermedades que son progresivas, entonces es muy difícil de que se estructure en un solo evento, como en el accidente, ocurrió el accidente el día de hoy, esa es la fecha de estructuración,
pero en la enfermedad es un poco más complejo porque a veces las enfermedades tienen una evolución, son progresivas, entonces depende de todo eso, es que va a ser entonces la fecha de estructuración de esa patología. Le recordamos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes que pueden hacer sus preguntas o inquietudes sobre el tema que estamos tratando a la página de Facebook, Amagar Televisión o Amagar TV. Pueden también utilizar nuestro correo electrónico que estamos hoy inaugurando, nuestra nueva página de correo electrónico para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes, las que no puedan ser resueltas hoy en el programa porque no lleguen a tiempo o algo. Del transcurso de la semana estaremos dando respuesta con la doctora Olga Lucía a través de su correo, de su consultorio. Para el próximo programa tendremos las respuestas de las preguntas que hoy no sean abordadas o resueltas. El correo electrónico entonces es enderechotv@gmail.com. enderechotv@gmail.com. Ahí pueden hacer sus inquietudes, sus preguntas. Vamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos, doctora. Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad?
nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos, doctora Olga Lucía. Veníamos hablando del tema de accidente de trabajo y enfermedad profesional o enfermedad laboral, es la diferencia que existe entre los dos términos, que queda claro. ¿Qué pasa, doctora Olga Lucía? Cuando el trabajador se accidenta, ¿quién asume inicialmente la atención del trabajador y qué sigue cuando el trabajador sufre una lesión? De ahí en adelante, ¿qué pasa? El sistema de riesgos laborales es la que está encargada de atender todo lo que se presente a raíz de un accidente laboral o de una enfermedad de origen profesional. Es quien debe de reconocer y de pagar las prestaciones económicas que como tal tiene pues a su cargo. Entonces es la ARL en donde se encuentre afiliado este trabajador que sufre el accidente o que tiene esa enfermedad de origen profesional quien debe de entrar a responder, no solamente por unas prestaciones económicas, sino que también hay unas prestaciones de carácter asistencial. O sea, si a raíz del accidente la persona necesita un tratamiento, unas atenciones médicas, un tratamiento, una rehabilitación, o sea, todo lo que necesite la persona para volver a estar bien y reincorporarse nuevamente a su vida laboral, todas esas asistencias se las debe de brindar la ARL en donde está afiliado. Aparte de ello, también tiene derecho a unas asistencias económicas. Todo depende pues de las secuelas o las consecuencias que le ocasionen pues en la salud a ese trabajador, ese accidente o esa enfermedad de origen profesional. Pero la atención inicial, doctora, y la atención, el tratamiento médico, procedimientos quirúrgicos, todo lo que necesite el trabajador, inicialmente lo debe hacer la EPS a la cual está afiliado el trabajador. Sí, inicialmente en la práctica se ve que es la EPS quien da esa atención inicial, pero también perfectamente lo puede hacer la ARL, porque la ARL también puede tener sus instituciones prestadoras de esos servicios, pero en caso tal de que la EPS lo asuma, ya son unos procedimientos internos que se hacen entre la ARL y la EPS para el recobro pues, de unas atenciones que en principio asumió, por decir algo, una EPS por un evento que fue de origen profesional. Y la misma EPS es la que despide la incapacidad del trabajador por el evento. Sí, o sea, la EPS expide la incapacidad o la ARL también, si estamos hablando de un evento de origen profesional, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es la ARL quien debe de expedir entonces esas incapacidades. O si es un médico tratante de la EPS quien lo está pues mirando, ¿cierto? Quien lo está atendiendo, este médico le expide las incapacidades, pero siendo de un origen profesional, entonces ya es ante la ARL que se debe de tramitar el pago de las mismas. Para que se configure el evento, para que la contingencia de un accidente de trabajo o accidente laboral se configure, pues inmediatamente el empleador, apenas ocurrió el hecho, no va a tener tiempo de estar diligenciando formularios ni nada, sino que lo primordial en ese momento es llevar o remitir el paciente al centro médico o a la EPS donde lo vayan a atender. ¿Qué tiempo tiene el empleador para reportar el accidente de trabajo y empezar esa figura a la seguridad social en riesgo laboral? Sí, o sea, los empleadores, lo primordial que se debe de procurar es esa atención pues médica, ¿cierto? Vital. Ya el empleador debe de reportar, o sea, tiene unos términos porque también se puede incurrir en unas causales, en unas sanciones, o en el evento pues no se le podría tener entonces como un accidente laboral. Entonces lo debe reportar lo más inmediatamente posible cuando pues una vez ya haya puesto pues como al trabajador en los servicios pues asistenciales, bien sea a través de la EPS o de la propia ARL, lo debe reportar máximo pues a los 2 días siguientes del evento. Entendiendo que el reporte del accidente de trabajo
se configura como una declaración libre y voluntaria del empleador por un evento ocurrido. Inclusive ese formulario tiene el nombre de reporte de presunto accidente laboral, porque es presunto hasta tanto la emisora de riesgos laborales lo confirme. O sea, la emisora de riesgos laborales puede objetar ese informe. Sí, o sea, también lo puede desconocer porque ellos pueden hacer unas averiguaciones de cómo fue que ocurrió el evento. Entonces, también puede ejercer ese derecho la administradora. Posteriormente, entonces, doctora, ¿qué tiempo puede el trabajador estar incapacitado como consecuencia de ese accidente de trabajo? ¿Hasta qué tiempo puede la administradora de riesgos laborales le despide las incapacidades? ¿Y con qué porcentaje de sueldo se le reconocen al trabajador esas incapacidades? Bueno, las incapacidades se deben de reconocer con el 100% del salario base de cotización que devengaba el trabajador al momento de la ocurrencia del accidente o al momento pues, de presentarse la enfermedad de origen profesional. ¿Hasta cuándo se prorrogan pues las incapacidades? O sea, la incapacidad la genera el médico hasta cuando sea necesaria, pues porque considere que la persona todavía no ha recuperado su salud y no se puede reincorporar a sus actividades laborales. ¿Hasta cuándo es lo máximo? O sea, 180 días que pueden ser prorrogados por otros 180 días, ahí tendríamos 360 días, ¿cierto? Pero también por vía jurisprudencial se ha extendido para algunos casos específicos debido pues como a la gravedad de las lesiones y la demora pues en la rehabilitación de la persona, también se puede extender como máximo por 720 días. 720 días sí. Es lo máximo que podría. ¿Y siempre irá a ser el salario base del mes inmediatamente anterior o pasa como en enfermedad común o cuando el accidente es común, de origen común, que empieza a reducir el porcentaje del pago del trabajador? No. Aquí siempre es el 100% del salario base de cotización al momento de la ocurrencia del accidente. O sea, aquí no se tiene en cuenta de que porque ya lleva determinado tiempo, determinado número de incapacidad en adelante, entonces se le va a rebajar. No, siempre va a ser el 100% hasta cuando el trabajador se reincorpore a su vida laboral. Y la regla dice que ese salario lo debe pagar el empleador y a su vez el empleador recobrarle a la administradora de riesgos laborales. Pues es la regla, pero que no se cumple casi. Sí, o sea, esa es una de las formas como se puede hacer o tramitarlo directamente entonces ante la ARL, pero lo normal es que se tramita, o sea, el empleador responde al trabajador por ese pago de incapacidades y ya el empleador hace el cobro administrativo ante la ARL para que le reconozcan esas incapacidades. Invitamos entonces a nuestros televidentes a que a través de las redes sociales, a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com hagan sus preguntas, tengan sus inquietudes, las dudas que tengan para que sean resueltas en este programa por la doctora Olga Lucía González a través del Facebook, Amaga TV. Estamos opinando en derecho desde el municipio de Amaga, doctora Olga Lucía. Los 180 días que tiene el médico y hasta los 720 días que usted nos habla, eso corresponde a un criterio profesional para una posible finalización del tratamiento, pero no necesariamente se tiene que ir hasta allá. El médico podría determinar que en 2 o 3 meses o menos ya el trabajador ha terminado su proceso, pero ha quedado con unas graves secuelas que ya son imposibles de manejar y que van a ser permanentes. En ese caso, ¿qué ocurre, doctora? ¿Cuál es el procedimiento para que el médico haga ese proceso de calificación del estado del trabajador definitivo y valore las secuelas que le deja un accidente de trabajo y a quién corresponde el pago? Sí, como ya lo dije, las incapacidades las genera el médico en la medida en que vaya viendo la necesidad de tales incapacidades, porque ve que su paciente todavía no ha recuperado pues esa capacidad laboral y no se puede reincorporar, pero no tiene que necesariamente ir hasta esos topes. O sea, si él ya le agota todo el tratamiento, las rehabilitaciones y considera de que ya le puede dar de alta al trabajador, entonces ya le suspende las incapacidades, lo manda a incorporarse a su trabajo
y muchas veces también entonces puede ser con unas órdenes de unas restricciones laborales, o sea, le da unas órdenes al empleador para que tenga en cuenta de que por la patología o por el accidente que sufrió el trabajador se puede incorporar a su trabajo, pero cumpliendo determinadas funciones o restringiéndole determinadas labores. Ya cuando esto ocurre, ya viene entonces ya el proceso de calificación, o sea, el proceso de calificación es al que se somete aquel trabajador para que entonces le definan cuál es la pérdida de la capacidad laboral que le ocasionó ese accidente laboral o esa enfermedad profesional. Y depende de esta calificación van a ser las prestaciones económicas a las que tiene derecho, porque podemos estar hablando a unas indemnizaciones o a una pensión de invalidez. Todo depende del porcentaje de calificación que le asignen. Inicialmente quien da pues esas calificaciones es la ARL. Estamos hablando de un evento de origen profesional, entonces es la ARL la que califica en primera instancia. Ya si el trabajador no está de acuerdo con ese porcentaje, con la fecha de estructuración, porque es que son tres cosas que se definen en una calificación: es el porcentaje, es la fecha de estructuración y es el origen de la, ¿cierto? Que sea un evento de origen profesional, porque muchas veces pueden llegar a la conclusión de que no es de origen profesional, sino que es de origen común. Entonces, si el trabajador no está de acuerdo con esto, entonces puede acudir a los recursos y ya quien calificaría en esa instancia inmediatamente posterior es las juntas juntas regionales de calificación de invalidez, y ellas van a determinar lo que usted haya apelado. O sea, si no está de acuerdo con el porcentaje, entonces van a mirar a ver si le suben el porcentaje, si se lo confirman o también se lo pueden rebajar. Si lo que se controvierte en ese momento es la fecha de estructuración, si no está de acuerdo cuándo le estructuraron ese accidente o esa enfermedad, entonces también se van a pronunciar sobre ese punto o sobre el origen. Gracias, doctora. Vamos a un nuevo corte de comerciales y regresamos con preguntas de nuestros televidentes. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org.
Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Regresando nuevamente a su programa en Derecho, doctora Olga, hoy estamos gestionando una nueva herramienta que es la interacción con nuestros usuarios a través de las redes sociales, a través del Facebook Amaga Televisión o Amaga TV. Ahí pueden hacer las preguntas, las inquietudes. Igualmente a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com pueden hacer las preguntas sobre el tema que estamos abordando en el día de hoy. Vamos a ver que hoy tenemos ya participación de la comunidad. A través de las redes, la señora Andrea Arias nos pregunta, doctora, cuando muere un trabajador a raíz de un accidente de trabajo, un accidente laboral, ¿a qué tiene derecho la familia del trabajador? Una de las prestaciones económicas que se derivan del sistema de riesgos laborales es la pensión de sobreviviente. O sea, cuando fallece un trabajador a raíz de un accidente laboral o de una enfermedad de origen profesional, sus herederos pueden entonces entrar a tramitar. Hablo de herederos, pero partamos desde el punto de vista de que hay unos beneficiarios por ley. O sea, no se manejan las mismas reglas de la herencia, sino que para las pensiones de sobreviviente la ley trae unos beneficiarios para que en ese orden reclamen entonces la pensión de sobreviviente, que en el primer orden vemos entonces que está la cónyuge, el compañero o la compañera permanente y los hijos menores de 18 años o los mayores hasta los 25 años que se encuentren estudiando o los inválidos. O sea, también pueden reclamar hasta que dure pues ese estado de invalidez. Entonces esa es una de las prestaciones económicas que puede solicitar la familia de ese trabajador que muere a raíz de un accidente o de una enfermedad profesional. Otra prestación económica que pueden reclamar es también el auxilio funerario. Así como se puede reclamar en el fondo de pensiones, en riesgos laborales también existe esa prestación económica. ¿Y a quién se la paga? A la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de ese afiliado que murió por un accidente o por una enfermedad de origen profesional. Gracias, doctora Olga Lucía, por la respuesta a las inquietudes de la comunidad a través de las redes sociales. Les recuerdo, correo electrónico en derechotv@gmail.com y a través del Facebook Amaga TV pueden hacer sus preguntas. Pregunta en estos momentos a través del Facebook, doctora Olga Lucía,
la señora Dayana Marín. Recordando, doctora, entonces que estamos afiliados a riesgo laboral, estamos afiliados a pensión, estamos afiliados a salud. Cuando el trabajador fallece en accidente de trabajo, ya usted nos acaba de decir a qué tiene derecho la familia, sobre los sobrevivientes, a la pensión, en los grados que usted nos acaba de explicar. ¿Qué pasa con los aportes que ese trabajador tenía en el sistema de pensiones porque albergaba la esperanza de pensionarse por vejez o que estaba amparado por el cubrimiento de una invalidez de origen común? Ese trabajador que ya no puede seguir cotizando porque desafortunadamente muere en accidente de trabajo. ¿Qué pasa con los aportes que tenía el trabajador con una expectativa de vejez en el régimen de pensiones común? Y no es solamente para el trabajador que fallece, puede ser también para el trabajador que se invalida. ¿Se pensiona por invalidez? O sea, que por trabajo? Sí, que se invalida a raíz de un evento de origen profesional. Pueden reclamarle entonces al fondo de pensiones en el cual están afiliados la devolución de los saldos o la indemnización sustitutiva. O sea, si la persona está afiliada en el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones, entonces falleció el trabajador por un accidente laboral, sus familiares, ¿qué pueden hacer? O sea, su cónyuge, o sea, ¿qué puede hacer entonces? Puede acudir a ese fondo, a Colpensiones, para que le devuelvan la indemnización sustitutiva. Pero si ese trabajador estaba afiliado, era en un fondo privado de pensiones, ya no se llama indemnización sustitutiva, sino devolución de saldos. Ellos le devuelven los saldos que tienen esa cuenta individual. Y lo mismo, no en el caso de que muera la persona, el afiliado, ¿cierto? Sino que se invalidó y quedó pensionado por un accidente de trabajo. Puede acudir al fondo y reclamarle la devolución de los saldos también si está en el fondo privado o la indemnización sustitutiva si está en el régimen de prima media. Y si el trabajador que fallece, doctora, tenía las semanas necesarias para la pensión de vejez, pero no tenía la edad, ¿también habrá derecho a la pensión de vejez o solamente a la devolución de aportes? O sea, en estos momentos ya existe algo que es la compatibilidad de las pensiones. O sea, por decir algo, murió entonces en un accidente laboral, le dieron a la cónyuge la pensión de sobreviviente, ¿cierto? Pero aparte de eso, él dejó causado unos requisitos para la pensión de vejez. En este caso, o sea, no dejó pues la edad, ¿cierto? Pero dejó las semanas. Eso se convertiría en una pensión de origen de sobreviviente, o sea, una sustitución pensional. Entonces, ahorita primero existía pues la prohibición de que no podían ser compatibles estas dos prestaciones, pero ya por vía de jurisprudencia se ha dejado claro de que sí se pueden reclamar estas dos pensiones. ¿Por qué? Porque tienen orígenes diferentes. O sea, una la paga el fondo de pensiones y la otra la paga el sistema de riesgos laborales. Entonces no existiría un detrimento, no iría en contra del sostenimiento financiero del sistema, que es lo que se busca proteger. O sea, que no pueden percibir dos pensiones porque entonces iría en detrimento, pero como aquí serían prestaciones en orígenes diferentes que se causan en orígenes diferentes, entonces en algunos casos, o sea, no es en todos los casos tampoco, en algunos casos se puede dar la compatibilidad de estas pensiones, pero hay que analizar bien cada caso concreto, porque si son causados en orígenes diferentes, entonces perfectamente se podrían dar las dos prestaciones. Y ahí es donde entran ustedes, ahí es donde entra el trabajo de los abogados, ahí es donde usted nos debería recordar su dirección, su teléfono, donde la pueden localizar, porque tienen inquietud de la comunidad que queda con dudas, donde de manera personal, cada uno de sus casos, como usted lo dice, de manera individual, usted puede revisar y mirar qué posibilidades tiene. Sí, porque inicialmente cuando hacen la reclamación al fondo, después de que la persona ya había dejado la pensión de sobrevivientes por origen profesional, el fondo lo que se viene es negándole. No, es que ya el señor, como murió a raíz de un evento profesional, entonces ya usted la ARL le está pagando una pensión de sobreviviente, no hay lugar a esta otra pensión, pero ya es por la vía judicial en donde se van a demostrar ciertos tópicos, ciertos requisitos y va a tener derecho
a la otra pensión. Entonces ahí es muy necesaria pues la asistencia, la asesoría y la asistencia pues de un abogado que maneje pues el tema de la seguridad social. Pues yo tengo la oficina ubicada acá en el municipio de Amagá, en el centro comercial Orión, que queda al frente pues de la papelería Horizonte, por toda la calle del Comercio, en el local 103, y el teléfono fijo en donde me pueden contactar es en el 847-0404. 847-0404 es el teléfono de la oficina de la doctora Olga Lucía Monsalve Bedoya. Ahí pueden ampliar un poquito más estos temas, que como usted ve, doctora, es casi que imposible abordar en tan poco tiempo que tiene la televisión, pero quedan muchas inquietudes. A través de las redes sociales también, doctora Olga Lucía, a través del Facebook, Amagá Televisión, nos pregunta Diana Marín. Una persona fue calificada con el 50% de pérdida de capacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo, ¿tiene derecho a la pensión? Sí, o sea, uno de los requisitos para la pensión de invalidez, no solamente en el sistema de riesgos laborales, sino en el régimen común, es haber sido calificado, o sea, haber tenido una pérdida de la capacidad laboral del 50 o más del 50%. Ese es uno de los requisitos. Para la pensión de invalidez de origen profesional no se pide pues como una fidelidad, o sea, ese es un sistema que cubre inmediatamente, es automáticamente la cobertura. Usted empezó a trabajar hoy y desde su primer día de trabajo tiene cobertura. Cosa diferente cuando estamos, por decir algo, hablando de una pensión de invalidez de origen común, que aparte de esa pérdida de capacidad laboral, le exigen otro requisito, que es dejar causadas unas semanas dentro de cierto tiempo. Aquí no contamos con ese requisito, sino solamente haber sido calificada con el 50 o más del 50% para hablar de una pensión de invalidez. Está clara la respuesta para la señora Diana Marín, que nos pregunta. El 50% es un requisito indispensable y estar afiliado al momento de haber ocurrido el accidente, eso es uno de los requisitos necesarios. El tema es bastante largo, es muy extenso. Podríamos hablar. En el próximo programa, doctora, podemos seguir con el tema laboral porque es muy complejo, va a estar muchas inquietudes, muchas preguntas. Invitamos a nuestros televidentes que a partir de este momento hagan sus preguntas, sus inquietudes, como les digo, a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com, en la página social, en la página de Facebook del canal comunitario Amagá TV, para que en el próximo programa podamos absorber más inquietudes y más dudas, porque doctora Olga Lucía, tenemos por ejemplo el tema del accidente laboral o de la afiliación y todo el procedimiento que acabamos de ver en el caso del trabajador independiente. Estamos hablando de un trabajador dependiente, o sea, un empleador, un trabajador que depende de una empresa que debe reportar. En el próximo programa debemos abordar ese tema, debemos de abordar el tema de ese viacrucis que empiezan a sufrir los trabajadores cuando la administradora de riesgos laborales empieza a negar y a dudar del evento en el caso de la enfermedad profesional, un tema que debemos tratar en un solo programa, lo que es la enfermedad profesional y el tratamiento que se le debe dar diferente a lo que es una enfermedad común. Igualmente, accidentes de tránsito que algunas personas o algunos consideran que son accidentes de trabajo, porque el trabajador iba para la empresa en su moto, porque lo mandaron a hacer una diligencia, todos esos temas más adelante debemos tratarlo, doctora Olga Lucía. Y como le digo, en su oficina, sobre todas las inquietudes que queden de este programa, porque la idea de este programa es solamente darle unos parámetros iniciales, unas soluciones temporales, pero cada caso, como usted lo acaba de decir, es único y debe ser revisado con detenimiento. Sí, o sea, aquí simplemente se da como una asesoría muy global, muy general, ya hay determinados puntos, temas que deben de ser tratados muy específicamente y todo obedeciendo pues como al caso en concreto. Entonces por eso la invitación es que la gente, si tiene de pronto alguna inquietud, algún caso en concreto, entonces se acerquen a la oficina, expongan el caso y ya uno los asesora de una manera como más personal. Vamos al último espacio de comerciales, mensajes institucionales y regresamos, doctora Olga Lucía. Claro que sí.
Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos nuevamente, doctora Olga Lucía, al programa En Derecho, un programa que hoy inicia con un nuevo formato, inicia con una nueva dirección, iniciamos hoy con unas nuevas herramientas que estamos poniendo a disposición de la comunidad, de los televidentes, no solamente del municipio de Amagá. Recordemos que esto también se va a enlazar con los canales comunitarios del suroeste antioqueño y de la Ceja en el oriente antioqueño. Agradecemos nuevamente su participación, doctora. El tema fundamental, el tema importantísimo en el día de hoy, que creo, doctora, que merita otro programa, porque si bien es cierto, abordamos el tema de la participación de la administradora de riesgos laborales en el evento de accidente de trabajo, nos quedó pendiente lo que es una enfermedad profesional o una enfermedad laboral, que surge mucha controversia con el tema de salud, de enfermedad común o de origen común, por cuanto sabemos que las contingencias son diferentes
Y ahí es donde en el país, en todo el país, se está viendo esa dicotomía entre que algunos la llaman como chutazo en la pelota. La EPS dice esto no es común, esto es profesional, y la ARL dice no, esto es común. Entonces el trabajador termina perdido en ese mar de leyes y de diagnósticos que hacen cada uno para de pronto evitar una responsabilidad mayor. Tenemos también el caso del trabajador independiente en riesgos laborales, porque hasta hoy vimos cómo se aborda el tema del riesgo laboral en un evento y cómo se asumen las consecuencias, tanto médicas, quirúrgicas y de rehabilitación, como el reconocimiento de las incapacidades. Pero no hemos hablado del trabajador independiente, el que no tiene patrón. Sí, León, Fabio, o sea, me parece que es importante retomar el tema en un próximo programa porque quedan muchas cosas pues todavía como por definir y aclararle a la gente, y hay temas de controversia, hay puntos de controversia, más específicamente sobre la enfermedad pues profesional, o que se ha considerado muchas veces para los orígenes de las enfermedades o determinadas enfermedades que todavía existe mucha repulsa como para incluirlas como enfermedad profesional. Entonces eso somete al trabajador enfermo a un viacrucis, a un proceso eterno para que le puedan definir primero ese origen y después poder saber entonces a quién le reclama, si a una ARL o a un fondo de pensiones. Entonces me parece pues importante que se vuelva pues a retomar el tema y que la gente pues la comunidad en general haga uso pues de estos elementos que se les están colocando pues a su disposición para que absuelvan todas las inquietudes y todas las dudas que tengan sobre el tema. Entonces en el próximo programa, doctora, vamos a comprometernos para que en el próximo programa hablemos de esos temas, el tema de ese problema que existe entre la enfermedad profesional y la enfermedad de origen común, para que hablemos de los recursos. Usted ahorita los mencionó, cuáles son los recursos, para que miremos a ver cuáles son los recursos que se pueden interponer cuando mi calificación por un accidente de trabajo está por debajo del 50%, y yo considero que tengo derecho a más. ¿Cómo se interponen los recursos? Ahí sigue la parte profesional, la parte de los abogados, cómo se deben interponer esos recursos, qué tiempo tiene, quiénes los deben resolver, y cuando se agotan las instancias, ¿qué otra puerta puede volver a abrir? Sí, señor, ese es otro tema que es bastante interesante porque muchas veces la gente deja de agotar los recursos es precisamente por falta de conocimiento, porque simplemente reciben una notificación, pero no atendieron bien cuando les dijeron usted cuenta con 10 días para interponer el recurso ante tal entidad para que le califiquen nuevamente su pérdida. Entonces la gente muchas veces por desconocimiento no interpone estos recursos. ¿Y qué otros elementos pueden hacer parte de esa calificación? ¿Qué otras cosas puedo yo agregar? Por ejemplo, hay el trabajador que tiene otras enfermedades que son ajenas a ese accidente de trabajo, pero que también en ese momento se pueden ir sumando. Por ejemplo, una persona que tiene una amputación de un miembro inferior o de un miembro superior, pero a su vez es diabético, a su vez es hipertenso, a su vez tiene problemas de movilidad por otras consecuencias. Incluso la misma órtesis, la misma prótesis que se le ordena, le está causando otro problema diferente que puede ser sumado a esa calificación. Todo eso lo podemos tratar en el próximo programa, doctora Olga Lucía. Igualmente lo que tiene que ver con la reubicación que el médico ordena para no pensionar al trabajador. Como parte del procedimiento médico, el médico puede establecer una reubicación laboral, es decir, que el trabajador pueda desempeñarse en su trabajo, pero con unas condiciones de actividades restringidas, que le permitan ser útil y que no necesariamente pueda ser pensionado. Pero ¿qué pasa cuando el empleador se niega a cumplir esas recomendaciones? ¿Qué pasa cuando la empresa se liquida o cuando la empresa se termina y un trabajador está reubicado y va a quedar sin pensión? Eso será el tema del próximo programa. Aprovecho, doctora, para darle nuevamente las gracias y que le recuerde a nuestros televidentes su disposición y la disposición de su oficina para todas estas dudas y todas esas inquietudes que a través del canal comunitario nos permite. Sí, muchísimas gracias nuevamente al canal
por esta invitación, lo hago con mucho gusto. A toda la comunidad en general les reitero pues mi interés en colaborarles en lo que yo pueda pues desde el punto de vista de mi profesión y de mi especialidad. Ya saben que me pueden ubicar aquí en el municipio de Amagá para poder escucharles el caso de una manera más particular, más preciso y darles una asesoría ya más personalizada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora Olga, bienvenida nuevamente al programa. Estaremos haciendo uso, abusando nuevamente de su generosidad, doctora Olga Lucía. Complacidos de estar con ustedes nuevamente, a Juan José, a Edwin, a Fabián por permitir estos espacios de participación con la comunidad para que conozcamos nuestros derechos y aprendamos a reclamarlos. Feliz tarde y esperamos en una próxima oportunidad que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales para que tengamos inquietudes en el próximo programa. Feliz tarde, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias, lo mismo, feliz tarde.